¿Alguna vez has sentido que la batería de tu celular dura más que tu propia energía? ¿O que tu smartwatch detecta tu nivel de estrés antes incluso de que tú lo notes? En este episodio nos acompaña un coach en entornos inmersivos, creador de raíces, el arte de las plantas y lector de tarot, para explorar una pregunta cada vez más relevante. ¿Cómo recuperar nuestra atención en un mundo lleno de pantallas, notificaciones y distracciones constantes? Hablaremos sobre qué necesita nuestra mente para prevenir el burnout, fortalecer el bienestar digital y reconectar con aquello que realmente importa. Por supuesto, también nos adentraremos en el fascinante universo del tarot como herramienta de reflexión y autoconocimiento. Así que prepárate un buen café, silencia las notificaciones y acompáñanos en esta conversación que apenas comienza. Bienvenido, Das. Gracias por estar en este espacio de Coffee Beats. Hola, Vane. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer compartir contigo en este espacio y con tu experiencia, tus enfoques y todo lo que puedas compartir con nosotros será muy aprovechado por toda nuestra audiencia, así que gracias por estar acá. Y justamente para empezar, cuéntanos un poco de cómo es esa mezcla tuya entre esa parte espiritual, esa parte de coach que desarrollas en Silent, donde ayudas un poco a desconectarse, pero a conectarse también con una vibra especial. Siento que ahorita la mayoría de la gente a nivel mundial está buscando más que simplemente ejercitar el cuerpo, como que ejercitar el cuerpo se volvió como algo que se le queda corto a la gente y están buscando algo más allá que simplemente tener un cuerpo visiblemente gustoso ante los demás, porque la gente por lo general está llegando a temas de movimiento, que es como lo manejamos de alguna manera en Silo. Están buscando, vienen con temas como de estrés, de ansiedad, problemas psicológicos, muchas personas llegan con problemas de enfermedades y todo este tema como más que solamente lo espiritual, sino desarrollo personal, es un complemento al movimiento, entonces se vuelve como un 360, mente, cuerpo y espíritu. ¿Crees que hemos dejado un poco el lado fitness para concentrarnos más en esto o todavía hay una relevancia? Ahorita empieza a haber como un montón de conciencia de la gente con el cuerpo. Ya la gente se dio cuenta que solamente sostener un cuerpo lindo o según unos estándares ya no es suficiente para mejorar su vida. Entonces la gente está empezando a buscar mucho más y entonces en estos entornos donde la música acompaña, donde las luces acompañan, donde un buen speech acompaña y sobre todo donde el entrenamiento se convierte no solamente en entrenamiento físico, sino entrenamiento para la vida, hace que le empiece a transformar la vida a las personas. Es como cuando ves a un gatico chiquito jugando. Juega porque lo está entrenando su mamá para que aprenda a cazar para cuando el gato esté grande. Entonces, de alguna manera, es como la misma dinámica. Entrenas el cuerpo para situaciones que se te presentan en el día a día. Okay. Parte de nuestro público justamente es muy sedentario. Entonces, tenemos a nuestros ingenieros todo el día frente a un computador, o no solamente nuestros ingenieros, que es parte de nuestro público, sino cualquier persona en una oficina está todo el tiempo ahí en una posición fija, muchas veces por mucho tiempo. ¿Qué crees que puede hacerle ese switch o ese punto de inflexión para que piensen un poco más en este tipo de estilo de vida? Hay dos puntos de inflexión para mí. El primero es físico, cuando la espalda empieza a doler, cuando las rodillas duelen y vas a hacer algo de más en tu vida diaria, ya no te puedes agachar de la misma manera, cuando te levantas y duele la espalda baja. Y la otra, que creo que es como de las cosas que más inflexión me hizo a mí, es entender que aquello que no se mueve está destinado a morirse. Hasta las cosas más fijas en la naturaleza tienen un movimiento. Las piedras se están moviendo, los átomos dentro de la piedra, hay un movimiento ahí constante. La piedra, aunque dure mucho tiempo en un sitio, va a haber algo que va a mover a la piedra en el tiempo. Entonces, la constante es el movimiento y no hay estabilidad si no hay movimiento. Entonces, todo aquello que se queda estancado está destinado a morir y creo que el cuerpo lo muestra cuando te empiezas a enfermar, cuando te empieza a doler la espalda, cuando las rodillas te duelen, cuando vas al médico y te dicen que tienes tendinitis porque todo el día estás en una sola posición moviendo los dedos y no hay un movimiento más que haga que tus articulaciones y músculos se puedan mover.
Y justamente en este mundo tan hiperconectado con, no sé, nuestros smartwatches, Ujú. nuestro celular con miles de notificaciones, ¿qué pasa con esa necesidad también de estar hiperconectados, pero a la vez esa otra necesidad de desconectarse? Estamos en el tiempo más interesante de la humanidad, porque estamos en el momento donde estamos más conectados, donde tenemos mayor información, pero donde estamos mucho más perdidos. ¿Por qué? Porque la mente está conectada a toda esa información y es como una sobresaturación de información que tenemos. Entonces, la importancia de empezar a desconectarnos va más allá de un tema de voluntad de quiero desconectarme o no quiero desconectarme, tiene que ver también con un tema mucho más práctico y es empezarnos a desconectar, conectándonos con nosotros mismos y cómo pasa a través del cuerpo, aprendiendo a sentir nuestro cuerpo. La gente está muy desconectada del cuerpo. La gente, están tan desconectados de su cuerpo que las personas no saben ni siquiera respirar, no son conscientes de su respiración, no son conscientes de su cuerpo cuando caminan, nunca las personas, muchas personas nunca en su vida se han tocado, se han dado una caricia. Muchas veces no conocen en el tacto partes de su cuerpo. Entonces es una desconexión porque la mente es la única que está como proyectando hacia afuera a través de las conexiones de las pantallas, de los celulares. Entonces la desconexión de la conexión es interna. ¿Tú crees que somos sordos entonces a esas notificaciones del cuerpo, a esas señales? Más que sordos, estamos dormidos. Hay como una anestesia, pero es una anestesia es de la mente. Como que la mente está como tan conectada a otras cosas que te impide poderte conectar con tu cuerpo. ¿Estamos en la Matrix o qué? Es como si estuviéramos dentro de un sistema, como si fuera una gran mente, una gran nube, que hace que todas nuestras mentes estén conectadas ahí, se estén alimentando, pero como que si nos desconecta de nuestra verdadera esencia que está en el cuerpo. Yo les comparto mucho a mis coachados en clase la importancia de conectar con el cuerpo porque nos enseñaron siempre a mirar hacia afuera. ¿Cómo Ya es hay, eso? tiene que ver mucho con, nos enseñaron a ver, a mirar, a buscar a Dios afuera, a buscar, a rezar, a buscar hacia afuera y siempre como a buscar siempre hacia afuera, que es lo que sucede hoy con la conexión. Pero nunca nos dijeron que la verdadera conexión estaba hacia adentro. Entonces, cuando te das el permiso y el tiempo de cerrar los ojos y conectar con tu cuerpo, cómo está palpitando tu corazón, cómo estás respirando, cómo se siente la energía en el cuerpo, automáticamente entras en ese estado de presencia del ahora. Es como si como que se cerrara como todo el tiempo y entras como en un tiempo presente, porque el único tiempo que tienes es el presente y el que lo percibe realmente es el cuerpo, no la mente. La mente está entre el pasado y hacia adelante, como que le cuesta mucho mantener el eje central. En cambio, el cuerpo solo puede experimentar el presente. Justamente hace poco en una sesión decía una coach que somos expertos futurólogos. Estamos Uh-huh. siempre pensando lo que tú dices, o en el futuro o en el pasado, pero si nuestra mente no Es la está naturaleza quieta. de la mente y pelear contra eso es muy complejo porque la mente está creada para ayudarte a resolver problemas y prever lo que viene hacia adelante, pero la mente si la pones en el tiempo presente para ella es como la está sacando de su naturaleza, pero eso nos está enfermando en este tiempo porque la gente mantiene mucho en el tiempo presente, en el tiempo futuro y eso trae ansiedad. Entonces vemos todos estos casos de estrés, de ansiedad clínico, gente que se rompe a través de eso, pero es por esa desconexión con el cuerpo. ¿Y crees que ese tipo de gestión que uno debería hacer con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, cómo debería empezar? Es decir, una persona que de pronto no ha tenido ningún acercamiento ni con un taller, ni con, no sé, el solo hecho de entrenar por su propia cuenta o de ir a un gimnasio o algún espacio de entrenamiento, ¿cómo podrías darle ese mensaje de cómo empezar a una persona que nunca ha tenido un acompañamiento o que dice, no, yo no necesito eso, su mente de pronto está bloqueada en el sentido de, yo no necesito ayuda, yo puedo seguir así, así estoy bien, esta es mi zona de confort, o lo puedo hacer solo, no necesito ningún acompañamiento? ¿Cuál podría ser ese mindset que deberíamos estar promoviendo en nuestra... Hay que ver, bueno, esos dos puntos. Las personas que necesitan verdadero acompañamiento y personas que no realmente no necesitan el acompañamiento, tienen como esas habilidades para poder como autogestionarse solo. Primero es como aprender a bajar el ritmo, a caminar mucho más despacio, a darse la oportunidad de caminar y sentir cada paso que estoy comiendo.
haciendo. Cuando estoy comiendo, darse la oportunidad de sentir la comida, de sentir el sabor, de soltar las pantallas. No se puede, aquí en este mundo estamos digitando y estamos Y comiendo. estamos comiendo, entonces empezar a darse el chance de experimentar cada momento que están naciendo, como el lugar donde están, entender como este lugar me trae ansiedad, este lugar es un lugar seguro para mí, este es un lugar que me trae inseguridad, que me genera este lugar. Es como empezar a entender, a dejar que la mente vaya como en piloto automático y empezar como a ser mucho más consciente de lo que tengo alrededor, del espacio, de mi cuerpo, de lo que como, cuando camino, es bajar las revoluciones. Importantísimo el bajar las revoluciones, el poder tener, hablábamos hoy de tener mañanas mucho más lentas, tener la oportunidad de eso. Yo sé que hay gente que arranca el día a las 5 de la mañana y es parte como del sistema, pero necesitamos empezar a acomodar nuestras vidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Acomodar nuestras vidas es empezar a tener conciencia qué necesitas en tu vida. O sea, tu vida está bien levantándote todos los días a las 5 de la mañana a correr todo el día hasta cuando vuelves en la noche a acostarte para tener que volver a empezar al otro día de la misma manera, o entras en conciencia de decir que prefiero tener una mañana mucho más lenta donde me levanto un poco más despacio, donde puedo tomar un desayuno más lento y puedo disfrutarlo de mejor manera, donde puedo dedicar parte de mi mañana a hacer ejercicio o a leer o sencillamente a contemplar, a vivir, a existir. Eso ya cambia como las reglas del juego, pero solo llegas a eso por conciencia, no porque te lo dicen, ni porque lo ves en ningún lado. Solo es como un momento como de autodescubrimiento. Como dirían los mexicanos, como que caes en el 20. Okay. Como que caes en la cuenta de por qué tengo que estar viviendo una vida así, si hay otra posibilidad de vida. Y justamente ese punto de inflexión en tu vida, ¿cuál pudo haber sido? Justamente hablamos ahorita de un antes, un dados de antes, Sí, sí. Y un dados de ahora y probablemente un dados del futuro. ¿Cuál fue ese punto de inflexión para ti? Mi punto de inflexión fue que tuve una vida de, como decían en los 90, rock and roll, mucho rock and roll. Entonces estaba muy acelerada mi vida. Trabajé en el show business por algo más de 10 años, entonces era un mundo donde había mucha aceleración. Yo trabajaba en entretenimiento, entonces viajaba mucho, conciertos, festivales, fiestas, shows, entonces como que la vida iba demasiado rápido hasta que la vida en un momento me hizo parar a la fuerza, paró. Y fue como que empezó a romper todo eso que yo había construido en el personaje. Y un día fue como, todo eso se murió, todo eso desapareció, y ahora, ¿quién eres y quién quieres hacer de ahora en adelante? Como que construimos nuestras identidades a partir de nuestras profesiones o a partir de lo que hacemos, pero no somos eso. ¿Te sentiste desnudo en ese momento? Sí, completa, pues fue como morir, porque es como yo no soy esto, entonces, ¿qué soy realmente? Entonces fue tomarme un tiempo para empezar a descubrir realmente quién era yo y hacia dónde quería vivir, más allá del personaje o lo que yo había querido experimentar por 10 o más años atrás. Entonces ahí es donde hay un quiebre, no solamente en la psiquis, en la personalidad, sino empieza a haber como un cambio también en toda tu vida, en lo que empiezas a vivir, en tus amistades, hasta en la forma de comer, porque empiezas a construir una nueva persona o a descubrir una nueva persona que hay en ti, que era más allá de tu profesión. ¿Qué dejaste de eso, de ese pasado y que definitivamente? Dejé amigos, dejé malos hábitos, muchos malos hábitos. Pero en su momento de pronto no lo viste como que era un mal hábito. No, en su momento me los disfruté. O sea, en esta vida no hay que de alguna manera juzgar eso, porque todo ese tipo de cosas hacen parte de tu historia. Te van construyendo para contar la persona que eres. Y si en este momento no te gusta el personaje que eres, puedes cambiarlo. O sea, somos los únicos seres en este planeta que hoy somos algo y mañana podemos ser otra cosa. En el momento que cambia tu manera de pensar y tu psiquis, también tus células empiezan a cambiar automáticamente y eso te cambia tu forma de la cara, tu forma de caminar. Entonces es como, si no te gusta la historia que venías contando, cámbiala. Y si te sientes orgulloso, pues está bien, hace parte de la historia que viniste a contar, pero siempre es como una hoja en blanco para poder escribir y contar cada vez una nueva historia. Pero definitivamente no hay nadie que
tenga una fórmula mágica para que una persona que está metida en alguna situación de pronto no tan agradable se pueda sacar. O sea, siempre tú dices, tiene que haber un autodescubrimiento, Sí. algo que realmente esté dentro de ti y no que alguien diga, oye, aliméntate mejor, o oye, Sí, ten no, mejor. no, porque eso es como cuando te alimentas mal, cuando hay un tema de alcoholismo, cuando hay un tema de drogadicción, cuando hay un tema de malos hábitos, hay un tema de autodestrucción. Te estás destruyendo, Pero hay personas que pero no lo no ven eres así, consciente ¿sí? de que te estás autodestruyendo. Para ti está bien. Solo hay un momento de conciencia que tú dices, me estoy autodestruyendo. Quiero hacer esto o quiero transformarlo. Ahí ya tienes como la iniciativa. Es como lo que llaman en terapia, reconocer el problema. Cuando reconoces el problema, puedes cambiarlo. Antes, solo te lo pueden decir que no vas a entender lo que te está... Escuchas, pero no entiendes. Es imposible. Sí. Me pasó justamente en el sentido de cuando empecé a ir a Silo, justamente que no quería ir al principio. Y lo que tú dices, solamente hasta el momento en el que tú autodescubres que te gusta algo que pensabas que no, O que te suma. también Sí, sí. Que te está haciendo bien. empiezas ya a tener otra forma de ver las cosas. El solo hecho de, no, es que no quiero ir a esta fiesta, qué pereza, no quiero trasnochar, pero vas y te la pasas de Sí, sí. maravilla, haces nuevas conexiones. Entonces como que estamos en ese letargo en donde no sabemos que hay muchos caminos adicionales por los cuales podemos elegir una nueva forma. Puede que sea mejor, puede que no, no lo sabemos, pero sí hay múltiples alternativas que muchas personas desconocemos, ¿no? O sea, El poder de elegir es impresionante, es lo que nos diferencia a los animales. Los animales no pueden elegir, ellos tienen eh, instinto, pero seguirán siendo lo que son. El ser humano es el único que tiene la capacidad de elegir y ahí está el poder, ahí, el poder de elegir, el poder, ahí está la libertad, cuando puedes elegir. Entonces, cuando logras conectar con eso, como de puedo tomar la rienda porque puedo elegir esto o esto, empieza tu vida a tomar otros matices y otros colores. y esa persona que está en ese punto en el que no ve ninguna opción, ¿qué le dirías? ¿Cómo moverla de ahí? Yo digo que el que está dormido hay que dejarlo dormir, no hay que molestarlo, no hay que empujarlo, porque no es tu responsabilidad, la responsabilidad no es externa, cada quien tiene que hacer su trabajo personal interno, no puedes ayudarle a cambiar a nadie, la única manera en que puedes hacerlo es como inspirar, desde la inspiración, pero es lo máximo que puedes hacer, porque el que está en esos otros procesos es como está en su proceso. Y si está ahí y no quiere salir es porque su proceso todavía está ahí y eso hay que respetarlo. Porque Bueno, lo otro entra a ser básicamente como lo que fragmentó gran parte de la humanidad y es la religión. El creer que yo tengo la razón y quererte hacer cambiar porque yo tengo la idea de que lo que yo hago está bien y lo que tú haces no. y lo que tú haces no. Okay. Entonces es como yo tengo que respetar tu proceso y si tu proceso es estar ahí, no puedo hacer nada más. Y justamente hablando de esa inspiración, parte de tus múltiples creaciones ha sido Raíces. ¿Cómo salió? ¿Cómo fue esa inspiración? ¿Cuál fue ese propósito que te conectó con Raíces? ¿De dónde surge? Cuéntanos un poco de la historia. Raíces nace en el momento más crítico en mi vida, como de eso de ya no soy esto, pero no sé para dónde voy y no sé qué voy a hacer con mi vida y empezar a entender de necesito avanzar a partir de mis gustos, de lo que a mí me gusta, pero qué me gusta o qué más talentos tengo yo y empezar como a mirar hacia adentro y empezar a entender de niño qué me conectaba, qué me gustaba, qué vi en mi casa, qué disfrutaba y empezar desde ahí a hilar nuevas cosas y ahí llega Raíces en un viaje que hago con una amiga al Cauca y allá conozco una comunidad indígena y aprendo sobre plantas medicinales allá con ellos durante unos 3 meses aproximadamente y eso me trajo a la memoria de que cuando yo era niño siempre las plantas medicinales estuvieron en mi casa y como que fue algo muy natural en mi casa, entonces para mí era como de alguna manera una dinámica muy natural estar con la gente de las comunidades hablando de plantas, estudiando de plantas, ¿Conectó con tus experimentando, raíces? exacto, experimentando con plantas, entonces un día caminando por la montaña fue como que se me vino la idea de
¿y por qué no conectas esta planta con esta planta y esta planta y esta planta y creas tal cosa que podría ayudar a esto? Y ahí fue como la primera eureka, la primera conexión, pero fue como volviendo a las raíces, como haciendo sobre todo un momento de pare. Creo que es que como la mente va tan rápido en el día a día y como que tienes que producir siempre y tienes que sostener cosas que te dijeron que tienes que sostener, nunca el sistema te da el tiempo de parar para poder escucharte. Y si justamente volvemos ahí, si tú ves una planta y la comparas de pronto como una tecnología biológica, en donde hay un momento en el que va a florecer, un momento en el que está también quieto, ¿cuál puede ser ese mensaje para que las personas lo vean de esa forma? Como cómo aprovechar esas bondades de florecimiento, de introspección muchas veces, comparado con nuestro mundo digital. ¿Cuál puede ser ese punto ahí de reflexión? Siempre hay que, el proceso es súper importante, entender en qué puntos estamos dentro del proceso y entender qué enseñanzas está dejando cada uno de esos procesos. Como que no sentir que la vida va como aleatoriamente y como que venimos acá a vivir, casarnos, morir, todo este tipo de cosas, sino como que hay procesos y entender el momento en el que estás y aprender qué es lo que te está entregando ese momento para poder pasar hacia el otro punto. Y cuando estás en el otro punto, entender que estás trayendo de lo otro, porque eso otro está alimentando este punto. Entonces se vuelve como toda una cadena, es como entender los procesos y no adelantarnos. Hay momentos para todo. Hay momento para todo, para todo. Yo te imagino allá en Raíces haciendo una mezcla mágica allá con tu... Algo así, era como una especie de chamán. Todo empezó muy empíricamente con todos los conocimientos del chamán que me enseñó como los primeros procesos, pero también ya cuando volví a Bogotá empezó como todo ese proceso de investigación, de estudiar y ya después empezar como a formalizar mucho más esos estudios. Entonces como que ya eso hizo que fuera como tomando mucha más forma, pero también fue mucho como prueba y error, porque muchas son creaciones de arte, se vuelve un arte, porque es entender el mundo de las plantas y escoger como su esencia y crear algo nuevo a partir de ellas, que le puede traer algún tipo de bienestar a las personas. Entiéndase en el mundo olfativo, los aromas, los perfumes, en lo táctil que te puede generar una planta, una experiencia. ¿Y cuál puede ser esa lección más importante que has tenido en este proceso creativo? En el momento creativo, creo que eso, entender los procesos, aprender a bajar la ansiedad, pero también aprender a escuchar y aprender a oler, a escuchar la planta. ¿Cómo es eso? Y la escuchas a partir de sentirla, de leerla, de palparla, de olerla. Como que aprendes a entender las plantas, a entender su olor que te puede dar, hacia dónde te puede llevar. Entonces eso es como aprender como a escuchar lo más sutil. ¿Y hay una rutina, un ritual que te lleve, no sé, por decir algo, solo puedo hacerlo en menguante y me mezclo con la planta, o cómo es esa mística detrás de eso? Creamos unos inciensos en Raíces que fue inspirado en cómo las antiguas culturas semíticas construían inciensos. Entonces sí hay una manera a la hora de mezclar los inciensos, tiene que ser en ciertos movimientos planetarios para que a la hora que se queme como que conecte con la intención del cual está construido ese incienso y las maderas y las plantas que están conformando ese incienso. Yo creo que es una analogía muy bonita pensar en lo que tú mencionas. Está la planta, pero la planta por sí sola puede tener unas propiedades y unas bondades, pero si la mezclo con otros escenarios, con otros momentos, se va a potenciar. Podemos ver la persona como la planta en varios entornos, no sé, en el laboral, en el personal, en muchos que podamos estar y justamente ahí cuál puede ser ese punto de reflexión, de hacer esa analogía de somos la planta, nos mezclamos, que incluso, no sé, a las mujeres nos dicen, no, es que está hormonal, o no, es que al hombre es luna llena y está ahí como un lobo, pero ¿cómo puede ser eso? Ese es el proceso del alquimista, realmente. Los antiguos alquimistas cogían materias primas y trataban de refinar eso, llevarlo a otro punto. Eso tiene toda una explicación desde el mundo espiritual y es como desde lo más silvestre,
como la planta, haciendo alusión al ser humano, cómo eso se va transformando a partir de tus vivencias, de tus pensamientos, de tus creencias, de refinar, de entenderte, e ir como alquimizando todo eso dentro de tu cuerpo para crear un nuevo personaje, que es lo que pasa en la alquimización de plantas o de metales. Es coger algo que aparentemente no tiene valor y convertirlo en una pieza de alto valor. Sí. ¿Qué es lo que pasaba con el metal? El metal más burdo se convertía en oro a través de unos procesos. Es el trabajo del alquimista. El trabajo del alquimista también es coger la planta más humilde, más sencilla, que puede ser para algunos un monte, y convertirla en un gran regalo, porque se convirtió y se transformó. Pero esa transformación tiene un proceso, y esos procesos son fuego, es agua, es macerar, es toda una experiencia, que es lo que pasa en el ser humano. No te transformas porque te quieras transformar, te transforma porque decides vivir el proceso. Y vivir el proceso es vivir. Una metamorfosis ahí. Es una metamorfosis, es vivir. Y vivir duele, pero quedarse en el sufrimiento es muy distinto. El dolor es parte de vivir y es como lo que te transforma. A la mariposa le duele su transformación a mariposa, pero lo necesita para poder volar y ser diferente. Entonces ¿Cierto, no? ahí está todo el proceso de la alquimia de las plantas. No reconocemos que ese proceso de dolor es un proceso de transformación Es para hacer vital, algo es mayor. vital dentro de esta experiencia humana. O sea, le huimos al dolor demasiado, y creo que lo has vivido en el ejercicio se experimenta mucho el tema de si no hay dolor, no hay una transformación, porque para que el músculo crezca o se transforme el músculo tiene que romperse la fibra, hay que romperse, y para que se rompa la fibra hay dolor, hay incomodidad. Entonces, para que haya una expansión, siempre tendrá que salir de la zona de confort por definición. Entonces, el dolor es parte del proceso, pero hay que empezar a entender de cómo miro el dolor, cómo lo integro, para que en un momento ese dolor ya deje de doler y lo podamos como transmutar. En un momento, después de las primeras clases, te va a doler el músculo, vas a sufrir, te vas a frustrar, pero va a haber un momento donde dices como, esto ya no me reta tanto como me retaba antes. Porque te quedaste ahí durante un tiempo experimentándolo y lo superaste. Y así pasa con el dolor. Así me ha pasado en tus clases, muchas gracias. Así ha pasado. Ahí es cuando uno está dándole y cree que ya no puede más, tú utilizas unas frases muy, muy al punto en donde cuando uno está en ese momento más doloroso que dice yo ya no puedo más y realmente uno sí puede más. ¿Cuál crees que pueden ser esos mensajes claves para un momento de esa transformación, de esa transmutación, de esa metamorfosis, en donde uno cree que ya no, ya lo dio todo y ya no puedo subirle un puntico más a la bicicleta porque voy a reventar? ¿Cuál puede ser esa palabra clave? Siempre tiene que haber como un propósito mayor como seres humanos, como tenemos que entender por qué estamos en lo que estamos y cuál es ese propósito mayor. Siempre que ya no hay como más fuerzas, más energía, te queda algo que lo que yo les digo siempre en clases como queda el corazón. Lo único que queda en un momento, y es el corazón se traduce como la fuerza del espíritu, es ese fuego interno que solo va a aparecer en el último momento. Esos momentos que tú dijiste, ya no puedo con este problema, ya no puedo más con esta situación, y por alguna razón tuviste el aliento, el pensamiento, la idea de última hora que hizo que ¡pah! Entonces, el consejo ahí es no soltar. No soltar. Algo va a pasar, no soltar. Porque si sueltas ya sabes qué va a pasar. Cierto, ya sabes. La otra respuesta ya la tienes, pero si no sueltas y decides transformar y dejar que salga ese fuego interno, vas a ver el milagro. Hay una cosa que les comparto mucho y es algo que aprendí hace poco, y es en el movimiento lo que genera realmente el milagro, la transformación, es la pasión que pones sobre el movimiento. Esa pasión es el fuego interno. Entonces, cuando estás trabajando mucho tus músculos, estás sudando, estás corriendo, estás activando ese fuego interno que te da determinación, que te dice no voy a soltar. Estás trabajando eso, fuego interno, que es lo que los asiáticos llaman el chi, la vitalidad. Okay. Y justamente, bueno, pasamos del lado fitness al lado de plantas y toda la mística, pero también hay otra parte tuya
no sé qué tan conocida será por todos tus fans, pero esa parte también de mística basada en el tarot. ¿Qué pasa y cuál es esa conexión con todo lo demás? El tarot a mí me cambió la vida. Llegué al tarot porque tenía que llegar ahí en el sentido de que mi alma me empujaba a. Entonces empecé a experimentar el tarot, me cambia la vida. O sea, si tiene como tabúes con el tarot, sáquese esa vaina de la cabeza. O sea, el tarot, presente. Sí, el tarot es un arte pictórica. ¿Qué es eso? Un arte pictórica es un arte a través de símbolos que están puestos sobre unas cartas, símbolos universales que están dentro del subconsciente colectivo que nos define a todos los seres humanos en este planeta, que son arquetipos. Y por eso es la veracidad del tarot cuando tiras las cartas y conecta tan fácilmente, porque el tarot automáticamente está reflejando arquetipos que tenemos todos los seres humanos y en ese momento está mostrando algún arquetipo con el cual tú estás experimentando la realidad. Eso es básicamente, quitándole como todas las capas esotéricas al tarot, es eso. Es un arte pictórico a través de símbolos donde puedes leer la realidad a través de los símbolos, porque toda la realidad está construida a través de símbolos. Y la mente subconsciente entiende es a través de símbolos. ¿Y cómo se conecta entonces este componente del tarot con plantas, con el lado fitness, toda esta parte que hablamos antes? Llega a mí primero el tarot más que el fitness y aleatoriamente llega con todo el tema de plantas dentro del viaje de proceso, del viaje del héroe, que es lo que uno ve realmente en el tarot, ve toda la transformación alquímica. Como desde cuando eres un niño te vas transformando hasta tu último estalla en este viaje de la vida, pero como ese viaje de la vida te lleva por un montón de transformaciones y de alquimizaciones. Entonces es como todo lo que se ve en la planta. Muchos de los personajes que aparecen en el tarot son personajes que están conectados con nombres de plantas o sus dioses eran plantas. Está, por ejemplo, la carta de la sacerdotisa, que es la segunda carta del tarot. Algunos dicen que es la diosa Artemisa de los griegos, que está conectada con la planta, con la Artemisa. Okay. Entonces todo eso está ahí. Vamos a tener una sesión de tarot, pero no va a ser pública de momento. Hay otra carta que para los que conocen de tarot se llama la templanza. En el tarot que yo utilizo se llama el arte y es una carta completamente de alquimia, donde te tienes que transformar internamente, calmar tus aguas, tu mundo interno, para poder encontrar una nueva transformación interna, para sacarla adelante. Pero todo tiene que ver con el tema de la alquimia. Los antiguos alquimistas trabajaban el tarot. Son artes que están pegadas las unas con las otras. Entonces se habla de símbolos porque antiguamente no se podía hablar de muchas cosas abiertamente. Entonces todo se utilizaba codificado a través de símbolos. Y todo eso se encuentra en el tarot. Igual la historia tiene muchos jeroglíficos, muchos símbolos. Entonces, ¿cómo lo conecto con el cycling? El tarot lo puedo yo ver a través de mis alumnos en clase. ¿Qué ves a través mío? Y lo puedo ver dentro de los procesos en clase. Entonces, por ejemplo, esos momentos que son tan retadores como tú me estás diciendo, hay momentos donde de alguna manera para mí es importante quebrar la psiquis de la gente en ese momento que hay una transformación. Y eso lo puedes ver en el arcano de la torre dentro del tarot, que es una carta muy retadora donde te quiebra lo que tú crees que eres, la vida te la quiebra, la vida te quita ese personaje y te dice quién eres ahora o de qué eres capaz hoy en día. ¿Dónde están puestas tus bases? Te reta. Te reta. Y es lo que pasa en una clase. Es como, hoy me dijiste que no podías. ¿Por qué dijiste que no podías? Es una idea que tienes en la mente o verdad físicamente tienes un impedimento físico que no te lo está permitiendo. Y ustedes mismas se dan cuenta que era un impedimento de la mente porque su cuerpo físicamente sí podía. O sea, sus bases estaban muy bien puestas. La transformación solamente era desde la psiquis, desde el personaje que pensó que nunca iba a poder con esto. Mira que justamente a mí me pasa también porque yo practicaba deportes subacuáticos. Ajá. Y cuando estás bajo el agua y empiezas a tener ese llamado de te vas a ahogar, pero justamente tienes que hacerle ese hackeo a la mente de
todavía puedes resistir un poco más. Y cuando haces eso y realmente pasas al tú todavía puedes más, descubres que todavía tienes una capacidad superior. Y la palabra clave para mí aquí es cómo te organizas en medio del caos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo calmas tu mente en medio del caos? ¿Cómo te organizas en el momento más crítico para ti? ¿Cómo haces para respirar y hacer que tu cuerpo se tranquilice más y decir, sí voy a poder, y no entrar como en un estado como de desesperación, de ya no puedo más, como el ejemplo que me estás poniendo de estar debajo del agua y me voy a ahogar, sino organizarte en medio del caos para que el caos no te lleve por delante? ¿Y cuáles pueden ser unos tips para organizarnos en medio del caos? Número 1, respirar siempre, la respiración. Número 2, un pare. Hay que parar. Si no paras, la vida te va a parar obligadamente. Y lo harto es que cuando la vida te obliga a parar, no lo hace con las, no lo hace con las formas más ortodoxas. También me ha pasado. Y amables. Entonces, eso, tómate el tiempo de parar y recalibrar. Constantemente tenemos que estar recalibrando nuestras vidas. Es importante. Ok. Bueno, ya para ir cerrando nuestro espacio, todavía hay mucho que hablar, pero sé que vamos a dejar muchas mentes inquietas, y justamente para eso, ¿qué mensaje dejarías que quisieras que se quedara en las mentes y que siguiera transformándose? Nuestras mentes están ahorita muy hiperconectadas al sistema tecnológico. Estamos muy llevados a vivir por el deber ser, pero pocas veces nos tomamos el tiempo de elegir desde el corazón y no desde el miedo. Sé que esto le puede generar como una disonancia cognitiva a mucha gente, pero la mente no está acá para ser tu amiga. Y ya lo hemos experimentado mucho. Vivimos desde la mente, desde la ansiedad, desde el miedo, desde la competencia. Y todo eso nos drena, nos cansa. Hay gente que está en clínicas en este momento por temas de estrés y ansiedad, por tratar de cumplir metas que cuando llegaron a esas metas dijeron, ¿y era algo más? ¿Qué más había acá? Pero muy pocos deciden seguir como su corazón. ¿Qué les está indicando su corazón en este momento? ¿Hacia dónde ir? Síganlo. O sea, no le tengan miedo a eso, y que cada decisión que tomen, piensen primero, ¿es una decisión que la estoy tomando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el corazón o desde la mente? Porque ahí está la verdadera lucha, mente y corazón. Si siguen el corazón, les aseguro que aunque la cosa se ponga difícil en algún momento, va a ser mucho más fácil sobrepasar ese obstáculo y que la vida nunca los va a abandonar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a una sesión que tenemos en nuestro Coffee Beats, que se llama Te Late Express. Te late. ¿Te late? Me late. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es que te vamos a decir algunos puntos o algunas preguntas, y la idea es que lo primero que se te venga a la mente sin mucho análisis es lo que queremos escuchar de ti. Si hoy tuvieras que resetear tu sistema operativo personal, ¿cuál sería esa app mental o hábito analógico que instalarías para no perder nunca el ritmo? Poder cambiar, alinear mucho más mis momentos de sueños. Ok. Bueno, ¿cuál es tu app favorita para desconectar del mundo digital? Mi app favorita de música. No voy a decir la marca. Ok, entendido. Si pudieras ponerle un chip de IA a una de tus plantas, ¿qué te gustaría que te dijera? Aquí me voy a alargar un poquito. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de información que puede dar una planta. Si las plantas hablaran, yo creo que les pondría una IA donde ellas me contaran como toda la historia de la humanidad desde la mirada de ellas. Wow. ¿Una playlist curada por IA o un vinilo viejo? Un vinilo viejo. ¿Por qué? Un vinilo viejo, porque el vinilo viejo tiene toda la magia y la esencia de esos músicos que se metieron a un estudio a cantar y a tocar con el alma y con la creatividad que salió de ellos. La IA solamente es una reproducción de algo que ya existe y es como
es como si fuese un arte muerto. Lo otro es como si escuchas un buen jazz desde un disco análogo, vas a escuchar como el dolor o la emoción o el amor que sentía ese artista a la hora de cantar o tocar. Ok. En un apocalipsis digital donde no hay internet, ¿qué habilidad de coach te salvaría la vida? Tal vez dar consejos. Ok, sí, estaba pensando en eso. Para no morir en el intento. Es que justamente cuando Dados está en sus clases, empieza a hablar, se empieza a poner muy profundo, entonces estamos todavía pedaleando, y yo creo que esa voz que tú nos mantienes ahí realmente conecta con ese momento de introspección. Entonces Okay. sí, definitivamente ese sería. Como la voz, como el llamado a la calma, podría ser. Bueno, una carta al tarot que define el estado actual de la tecnología. Te voy a cambiar la pregunta, más bien un signo zodiacal que hable de esto, y es el signo de Acuario. ¿Acuario? De Acuario. ¿Por qué? Porque Acuario es la nueva experiencia de la humanidad. Hemos entrado hace unos años a esa era. Es un estado de conciencia, pero entró a partir de que hay como una activación dentro del estado de conciencia del ser humano, como un desarrollo tecnológico en la espiritualidad del humano. También hay una activación desde la tecnología. Acuario lo rige el aire, la tecnología está ahí. Y a partir del año pasado, este año, los avances tecnológicos cada vez van a estar mucho más avanzados. Entonces, Acuario es lo que rige este momento de la tecnología, el avance. Bien. Bueno, y aquí llegamos a nuestro punto final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Dados, por acompañarnos. Si quieres dar algún mensaje para cerrar. Gracias a ti, gracias por este coffee y gracias a todos los que se tomaron el tiempo de quedarse ahí sentados. ¿Estos qué? ¿40? ¿Una hora? No sé, no sé cuánto tiempo se quedaron ahí. Muy bien, muchas gracias. Chao.